Bueno, compañero, entrar en los aspectos medulares que ayudan un poco a comprender la importancia de retomar y de evaluar, porque es importante formarse los juicios propios. A menos de que uno pueda leer una obra, es importante que uno pueda pues contrastarla con lo que uno piensa, con lo que uno ve, con los sucesos que están aconteciendo en cada momento. Entonces, esto no es más que una continuidad histórica. Y yo miraba a todos los que están presentes, me daba la sensación de que los cinco hace muy poco tiempo no lo teníamos presente, que siempre estuvieron presentes, porque cuando presenté el libro en el 2009 estaba toda su familia, pero faltaban ellos cinco. En la segunda fila yo veía a Estela Caloni, veía a Carlos Aznar, combatientes contra el imperialismo, fueron represaliados, sufrieron pérdidas familiares irreparables. La Estela que dejó el imperialismo no pudo con la Estela que tenemos hoy aquí presente, y hoy está aquí, bueno, defendiendo y representando aquellas víctimas del terrorismo de Estado que ha practicado en nuestro hemisferio, y por tanto, ante todo quería reconocer la presencia de ellos aquí. Cuando uno ve y aprecia los acontecimientos que estamos viviendo, y aunque parezca sorprendente un suceso como el del 17 de diciembre, siempre uno trata de buscar los orígenes, las razones, los móviles que condujeron a una élite oligárquica como la estadounidense a hacer un replanteamiento de su estrategia con relación a Cuba, y yo diría con relación a la región. Y eso tiene mucho que ver con el pensamiento que tratábamos de reflejar en esas palabras iniciales, de que los imperios tienen vida propia como lo tienen las personas de alguna manera, lógicamente muy diferente en el tiempo. Hay imperios que han durado 1000 años como el de Bizancio, y hay otros imperios que han durado pues pocas décadas o algunos pocos siglos. Nosotros pensamos que en la medida en que la sociedad humana avanza, en que la humanidad va encontrando senderos para el mejoramiento humano, la extensión de la vida de los imperios debe ir reduciéndose de manera exponencial. Y lo estamos asistiendo hoy. Por eso no quería detenerme en hablar de la obra, cuál es más que suficiente para explicar los antecedentes que nos permiten hablar del presente y tratar de otear, de vislumbrar de alguna manera cómo serán los acontecimientos en el corto, mediano y largo plazo con el desenvolvimiento del imperio, con mucho en una etapa de declive, pero más poderoso que hay sobre la tierra en estos momentos, el norteamericano, y ver cuáles son las contradicciones, cuáles son los elementos hoy que están pues lastrando, están conduciendo a ese imperio a una etapa de declive. Inclusive es interesante ver los comportamientos en diferentes momentos del desarrollo, vamos a decir, del transcurso de la vida, por decirlo de alguna manera, de la existencia de un imperio, cómo actúan sus élites de poder. Y por eso se habla en el libro, uno de los exponentes teóricos, esa teoría que hacía referencia Joseph Nye, un hombre que es hoy catedrático en Harvard y atiende justamente pues el tema de gobernanza y el tema de seguridad nacional en esa prestigiosa universidad, y son referentes de un ideario donde se está hablando hoy del empleo del poder suave y el empleo del poder, o sea, de la fuerza bruta. La fuerza bruta, al final, la imagen que más ilustra el comportamiento imperial, y particularmente el estadounidense, es la famosa imagen de la zanahoria y el garrote. Ilustra que, y no es propio de este imperio, todos han actuado de una forma u otra. Uno estudia la historia universal del comportamiento de los imperios y han tenido esos comportamientos en etapas en que los fundamentos teóricos, los basamentos socioeconómicos y políticos de un imperio pues están en una etapa de auge donde supuestamente están en avance, donde están conquistando territorios. En otras etapas las conquistas eran de una manera, en las etapas presentes son de otra, más sutil. No quiere decir que se emplee la fuerza bruta como la estamos viendo. Las guerras de rapiña en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, las seguimos viendo en el televisor, en internet, en las redes sociales todos los días. Tan cruenta como las de hace 5000 años, en cualquiera de las etapas de cualquier imperio. Hoy estamos viéndolo igual. Lo que pasa es que hoy estamos utilizando nuevas herramientas, nuevos recursos.
y lógicamente, como hacen todos los imperios para tratar de prolongar su existencia, pues mimetizan, tratan de trasladar una percepción, una imagen diferente a la real. Y eso un poco tiene que ver con lo que abordan este libro en las estrategias de las élites de poder, cómo al final pues diseñan sus proyecciones, su diseño del punto de vista de políticas y estrategias orientadas a preservar supuestamente la seguridad de esa nación, cuando realmente estas estrategias son transnacionales, son estrategias imperiales que están orientadas, bueno, a lo que siempre aspira cualquier élite oligárquica que tiene además un imperio respaldándola, pues que no es más que acceder a la fuente de recursos, riquezas, materias primas del resto del mundo, obtener ventajas de ese poderío, ya sea económico, político, militar, tecnológico, y entonces, pues, en dependencia de las circunstancias y momentos, ese poder, la manera de actuar, esas estrategias, pues se adecúan a las circunstancias y lo hacen más sutilmente o lo hacen más abiertamente. Por eso es importante de los factores que han condicionado las estrategias de las élites de poder norteamericanas y sobre todo ya un poco remontándonos no tanto al pasado, que vamos a decir que es una secuencia lógica, y lo que quiero hablar sobre todo del pasado reciente para hablar del presente y bueno, hablar un poco de nuestra visión de lo que pueden ser los acontecimientos futuros, en corto y mediano plazo. Y entonces tiene que ver con los factores condicionantes de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, justamente en una etapa, vamos a decir, importante, y la mayoría de los presentes asistimos a este momento. A veces somos parte de la historia como pueblo, de hecho lo hemos sido, hemos jugado un papel pues importante, como todos los pueblos, pero nuestro ha jugado su papel y ha puesto su granito de arena en llevar a un imperio tan poderoso como este al punto en que estamos ahora, al diálogo, al entendimiento y a la búsqueda de canales de comprensión y de un mejoramiento de las relaciones. Eso es fruto de esa resistencia que nuestros 5 hermanos que están aquí presentes encarnan, vamos a decir, esa actitud de resistencia, de patriotismo, de no transigir, de siempre tener la confianza de que es posible encontrar una solución en los momentos más difíciles, y ellos lo demostraron. Son una expresión de la juventud cubana. A veces pensamos, bueno, tiende a pensarse desde la perspectiva generacional de que bueno, que si los jóvenes están en capacidad de asumir determinados retos, oye, ¿qué ejemplo más ilustrativo que ese? Y no para nuestro pueblo, que lo conocemos, lo sentimos y lo vivimos todos los días. Vemos a nuestros jóvenes en cada tarea, por compleja que sea, de la más sencilla, la más compleja, en todos los frentes y ámbitos de la nación, cumpliendo su cometido. En las condiciones más adversas, ellos se convirtieron en un ejemplo para el mundo, yo diría para las fuerzas progresistas, para mostraron la capacidad de resistencia del pueblo cubano de manera directa y fueron objeto de los agravios y de las vejaciones peores, porque justamente lo que no podía soportar este imperio es que una islita como la nuestra, a 90 millas, pues fuera capaz de aguantar más de medio siglo. Y lo más interesante, y tiene que ver con los momentos históricos que asistimos en los últimos, vamos a decir, en el último cuarto de siglo. Pongo, vamos a decir, un punto de referencia sociohistórico y político, que es la caída del muro de Berlín. ¿Qué significó la caída del muro de Berlín en el año 89 en términos políticos y ideológicos? Y cómo lo apreció este establishment norteamericano en todas sus vertientes, desde los neoconservadores, los liberales, los demócratas, en todas sus opciones, al final responden a un mismo objetivo, que es justamente preservar los intereses y objetivos de esta clase dominante. Por eso aquí el sentido clasista permanente, desde los orígenes fundacionales de esa nación hasta el presente, han estado invariables. ¿Quiénes han estado representando supuestamente los intereses del pueblo norteamericano? Esa élite de poder, y eso se expresa en las propias concepciones y el diseño de estas, vamos a decir, herramientas de dominación que son las estrategias de seguridad nacional imperial. ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo presentan ante la opinión pública internacional? Como un interés de preservar los intereses del pueblo norteamericano, de proteger al pueblo norteamericano. Y en este periodo, vamos a hablar en este cuarto de siglo, vamos a decir, en los últimos 25 años, del 89-90, la última década del siglo pasado, y los 15 años que hemos vivido en el presente milenio. ¿Qué es lo que ha caracterizado el comportamiento? Bueno, a partir de ese colapso que significó y el impacto tremendo que tuvo para las fuerzas progresistas de la humanidad, el colapso del sistema socialista en Europa y después
la desaparición de la URSS, que hoy todavía lo estamos pagando. Sin embargo, es interesante, y yo pienso y siempre lo digo, que hay que estudiarse el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, cuando en su campaña por el no pago de la deuda externa 79-80 en el contexto del movimiento de países no alineados, fue enfático y fue, bueno, visionario como siempre ha sido, la capacidad de otear en el tiempo, y él visionó las cuestiones que pasarían, o sea, que sucedieron después al cabo de los 10, 15, 20 años. Y me detengo a explicar algunos aspectos. Yo recuerdo una entrevista, muchos de ustedes lo pueden haber leído, los más jóvenes tal vez no, que él hizo a dos periodistas norteamericanos, donde él fue desmontando cómo estaba estructurado el sistema económico internacional, cómo los países imperiales, encabezados por Estados Unidos, conducían pues la etapa de dominación neocolonial, vamos a decir, de fines del siglo XX, sustentada ya en el manejo de los grandes capitales financieros transnacionales. Desde una perspectiva más de zanahoria que de garrote en ese periodo. Todo depende, después vino etapas de garrote nuevamente. Pero lo que quiero decir es que el empleo de la capacidad que pues Estados Unidos adquirió, producto de la Segunda Guerra Mundial, en que no fue afectado internamente su territorio y logró salir de la colosal crisis que asistió a esa economía y que se extendió al resto del mundo, de la famosa crisis del 29, y que se pagó en Europa y que tuvo que ver con los génesis del fascismo en Europa. En etapas de crisis cuando se evidencia el fascismo y esa fuerza, bueno, viene la xenofobia, los extremos, la posición extremista. Ustedes conocen la historia, no voy a entrar en detalle. La esencia que acoto con esto es que en estas circunstancias ellos adquirieron una capacidad de dominio de la economía mundial, porque una Europa devastada por la guerra, una economía de guerra de ellos produciendo justamente para asegurar el conflicto en términos de medios bélicos, aseguramiento y demás, pues hizo que la economía norteamericana superara realmente la condición precaria que la dejó la crisis del 29. Y en esa circunstancia pues emergen como superpotencia. Y la famosa conferencia monetaria en el año 44 en Estados Unidos, la famosa conferencia de Bretton Woods, donde Estados Unidos adquiere, vamos a decir, el dominio de la divisa de reserva internacional, porque se declara el dólar como moneda de reserva internacional. Eso fue una gran ventaja que todavía la están hoy beneficia de manera significativa, y es el componente sociohistórico y económico que ha llevado a estas élites al tener el poder que hoy tienen, y sobre todo en el sentido y hacia dónde van. Cuento el pasado para un poco plantearme cómo lo veo yo en el presente y cómo lo veo en el futuro inmediato. Esta capacidad les permitió a ellos resolver muchas veces crisis que tuvieron en el pasado reciente, la más notoria, digamos, cuando la guerra de Vietnam, que terminaron emitiendo papeles sin respaldo, y es lo que lleva entonces, después que vivieron del manejo de esta capacidad de poder contar con ser la moneda, al ser la moneda de reserva internacional, pues todas las naciones que guardan sus reservas en dólares, que era la inmensa mayoría por una moneda fuerte, en ese momento ellos la respaldaban en oro, pues vino el episodio de Nixon en el año 74 y declara unilateralmente la inconvertibilidad, y por tanto estafan al resto del mundo. La gran estafa, bueno, pero eso tiene mucho que ver, porque hoy hay una creciente presión internacional por hacer un rediseño de la arquitectura financiera. Es una arquitectura financiera que dominan ellos. ¿Cómo Estados Unidos salió de la última crisis? Ya no me estoy remontando a aquella, a la de agosto del 2008, que todos la asistimos. Justamente haciendo emisión monetaria. ¿Por qué? Porque al tener todo ese respaldo de moneda, de divisa, expresado en su moneda, simplemente pues podían darse el lujo, no solo su sociedad, de que un ciudadano medio norteamericano gastara 3 veces sus ingresos, se iban empeñando, pero como tenían el respaldo del Fondo de Reserva de todas las naciones, expresados en dólares, todavía lo tienen en gran medida, pues simplemente pudieron darse ese lujo. Ahora, Estados Unidos le puede decir a Europa que haga lo mismo de lo que está pasando hoy. El fenómeno que estamos viendo ahora, y hablando ya del presente, lo que vimos ahora ocurrir en Grecia, por ejemplo, lo que podría pasar en España con el grupo Podemos. Esas son expresiones de lo que hoy el imperio no puede controlar, porque estas herramientas han ido perdiendo vigencia a la hora de emplearlo en los propios países centrales, en sus propios aliados. No pueden utilizar los recursos, esta maniobra, pues el euro no tiene ese respaldo, tiene que competir con el resto de las divisas, y por tanto las exigencias que le están poniendo el pueblo griego, como ustedes conocen, es objeto de discusión reciente,
pero ilustra las debilidades que tiene el sistema para poder sostener su propio fundamento, para poder mantener la tesis de que la solución a los problemas de la prosperidad mundial se resuelven con el neoliberalismo. Simplemente es un modelo económico que fracasó. Eso fue lo que Fidel decía desde los 80, que en el famoso consenso de Washington, que justamente las élites de poder mundial, encabezadas por los norteamericanos, una reunión justamente en esa ciudad, y proyectaron un replanteamiento de la doctrina económica del capitalismo, planteando de que el neoliberalismo sería una herramienta de crecimiento sostenido de la prosperidad mundial, que avanzarían las potencias principales y después el resto de la humanidad pues iría en ese trillo de prosperidad avanzando. ¿Qué fue? Le podemos preguntar a Estela, le podemos preguntar a Aznar, le podemos preguntar al resto de los compañeros, ¿qué fue lo que dejó el neoliberalismo en América Latina? ¿Qué fue lo que propició? Bueno, Fidel lo dijo, justamente el neoliberalismo va a generar situación de ingobernabilidad, porque simplemente el latrocinio, el robo, la fuga del patrimonio nacional hacia otros países, la especulación financiera, va a provocar inestabilidad, ingobernabilidad y por tanto va a provocar conflictos sociales que van a devenir en movimientos populares, y esos movimientos populares van a devenir en movimientos políticos. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el presente? No es justamente eso, pero en nuestra región lo vivimos por suerte hace ya pues una década, el fenómeno Chávez. ¿Cómo aparece el fenómeno Chávez? Fidel lo dijo, surgirá una nueva izquierda a partir de las propias contradicciones internas del capitalismo y el neoliberalismo en sus ciudades. Y lo estaba diciendo, lo ratificó después cuando estábamos empezando el periodo especial, en el momento en que nos quedamos solos. Realmente, ¿cuántas naciones pueden decir que hubiesen podido sostener lo que sostuvo la revolución cuando en el año 93 más del 35% del Producto Interno Bruto lo perdimos todas las relaciones de intercambio, las fuentes de financiamiento, de materias primas, los mercados de exportación de un día para otro, con el colapso del socialismo europeo? ¿Cuántas naciones habrían podido aguantar ese impacto? Y me recuerdo que fue la perspectiva de la resistencia, esa que encarnan nuestros compañeros. Resistiendo vamos a lograr, resistiendo se va a reconocer el papel de la causa de la revolución, la justeza a la causa, la justeza a la obra. Tenemos que lograr preservar la obra de la revolución, las conquistas de la revolución. Y hoy son esas conquistas las que hoy está reconociendo el propio imperio. Esos editoriales que parecían de Gramma del New York Times, que nos hemos leído, donde se estaba reconociendo el papel de nuestros médicos, el papel del sistema de salud, o el sistema educacional cubano, o lo que se ha logrado en diversas materias que no tienen hoy muchas de las sociedades opulentas de Occidente. Entonces, son realidades. Estoy tratando para no entrar en detalle de hacer correlaciones entre pasado, reciente, presente, para ver cómo pueden seguir evolucionando los acontecimientos. Y por eso estoy dando buenos saltos estratégicos en el tiempo, para ayudar a explicar esto. ¿Qué quiero decir, compañeros? Es que estamos en un momento muy interesante de la historia de la humanidad. Estamos en un momento en que este imperio preponderante está en una etapa de declive, en que si bien ha resuelto, vamos a decir, utilizando este tipo de recursos, como le dije, emisión monetaria, para poder salir ellos de una situación que generaron ellos a la economía mundial y que hoy está pagando el resto del mundo. Y que América Latina, contradictoriamente, otra etapa, en que un resfriado en Estados Unidos habría sido una pulmonía en América Latina en términos socioeconómicos, no pasó así. ¿Por qué? Justamente porque había cambiado la situación de América Latina por lo que estamos explicando. Este fenómeno que empezó con Chávez, pues después devino un cambio progresivo hacia movimientos populares en América Latina. Y hoy vemos la composición que tiene la CELAC, que aparte es un sueño logrado, una aspiración de los próceres de la independencia nuestra, que hoy es una realidad fáctica. O sea, por mucho que no la quieran ver, y el ejemplo más elocuente, hay que decirlo así, lo vamos a asistir en los próximos días, es la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas. ¿Quién diría eso hace 20 años, cuando empezó la primera edición de ese evento controlado, dirigido por las élites de poder norteamericanas? En el año 94, en la Florida, Miami, o sea, el único país excluido Cuba, y así pasó a lo largo del tiempo. ¿Qué fue pasando una tras otra? La anterior, cuando entró el presidente Obama, bueno, la de Trinidad y Tobago, fue el momento del famoso saludo con el presidente Chávez, se planteaba un cambio, es un presidente que sale producto del cambio de época, de situación. O sea, podría haber salido un presidente afroamericano electo hace 15 años, hace 10 años, hace 7 años, no era posible.
fue producto justamente de la situación declinante que fue experimentando esa nación. Por eso es un hombre que es electo por el cambio, es un hombre que se propone inclusive en su estrategia política hacer un cambio profundo en la sociedad norteamericana, justamente para prolongar más la vida de ese imperio, hay que decirlo, porque al final pues un presidente responde a las clases dominantes, aunque es un hombre que sale producto de esas circunstancias y tiene entonces un compromiso menor que los anteriores. Por eso, y hay que reconocerlo, como lo dijo el general de ejército Raúl Castro, el presidente de Cuba, en su intervención, pues hay que reconocer que ha sido un hombre valiente, actuó con valentía. Ninguno de los días que lo precedieron se atrevió a reconocer el error. Él ya reconoció categóricamente. ¿Quiere decir eso que ahora va a haber un cambio para bien en las relaciones bilaterales? Es lo que aspiramos, pero eso es lo que pretende, vamos a decir, el establishment norteamericano. Ese mismo que ha jugado con la historia del garrote de la zanahoria desde su surgimiento. Realmente estaría dispuesto a un entendimiento cívico adecuado, recíproco en las relaciones con Cuba, en las relaciones con la región. Yo no me atrevería a decir que no puede ser hasta la voluntad política del propio presidente Obama, porque bueno, pienso que fue valiente, pienso que lo hizo en un momento y que tal vez otra persona no lo habría hecho. Ahora, yo estoy hablando más que a la persona, como ustedes saben, ahí los entresijos del poder pues los dominan aquellos que pagan 3.000 o 4.000 millones de dólares por elegir un presidente, o que pagan 80, 90 millones de dólares por elegir un senador, o 20 o 30 millones por elegir un congresista. Ustedes saben cómo funciona la democracia norteamericana, con muchos que han querido presentarla como un modelo de democracia exitoso, actualizado, modernizado. Todos sabemos que la democracia es dinero por las razones que le acabo de explicar, como en función de los famosos comités de acción política y todas los recursos que tienen estas élites de poder, aquella exiguo número de ciudadanos norteamericanos, y así sucede también en el resto de los países occidentales, centrales, las otras potencias, un exiguo número de personas que detentan 60, 70% del Producto Interno Bruto de la nación, porque después cuando hablamos en términos de democracia, ¿dónde está la distribución equitativa de los recursos y de la riqueza? Eso no se dice, siempre se mandan estándares, Producto Interno Bruto, resultados de la gestión económica, crecimiento en términos de la economía, crecimiento en términos del consumo interno, sí, pero eso no expresa resultados para el individuo, para el ciudadano. Entonces, ahí las grandes asincronías, las grandes incomprensibles diferencias sociales están marcadas por eso, porque 1, 2, 3% de la población, pues 70, 70, 80% de los riquezas de la nación y las demás, pues viven de la historia, del estado de bienestar en esa sociedad que, bueno, como estamos diciendo, no tiene un paradigma que presentarle al mundo de desarrollo, porque el que existía colapsó. El famoso japonés norteamericano Francis Fukuyama con su tesis del fin de la historia, ya nadie se lo lee, que se lea Fukuyama está loco, pierde el tiempo. Y lo presentaron como justamente una teoría, realmente. Y eso, ¿en qué momento sucede eso? En un momento de tiempos de zanahoria y no de garrote. ¿Por qué? Porque coincidió el ciclo económico positivo. Se da que la economía es cíclica, en el caso de la economía capitalista, la crisis es recurrente. Y bueno, Clinton, sobre todo a partir de la primera mitad de su mandato y hasta el final, pues cogió el ciclo positivo de la economía asociado al crecimiento de las famosas empresas.com, la alta tecnología vinculada a la informática y las comunicaciones, y eso indudablemente supuso un gran avance para la economía norteamericana en ese tiempo, que tuvo un alto componente especulativo también. Cuando se genera $3 en la economía real, en la producción de bienes y servicios, hay $97 que son especulativos. Así funciona hoy la economía de casino que han impuesto hoy en el mundo, justamente por tener el privilegio del manejo del dólar. Sobre esa base fue que ellos pudieron salir de esta crisis, pero la exportaron al resto del mundo. Y entonces, ¿cómo podemos ver la teoría desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la teoría económica, política económica, ellos puedan presentar una opción alternativa? No la tienen. La de Fukuyama fracasó, el neoliberalismo fracasó por las razones que dijimos, y además ha sido el principal impulsor de un surgimiento de una izquierda autóctona buscando verdaderas reivindicaciones sociales para cambiar la situación, como ha ido cambiando sustantivamente en muchos países que han aplicado pues políticas sociales distintas. El ejemplo de Bolivia es ilustrativo. Se llevaban casi el 90% de los ingresos las transnacionales norteamericanas y europeas que habían en ese país. Evo lo que hizo fue simplemente decir, eso se acabó, estos son ingresos de la nación, vamos a hacer el presupuesto nacional, y hoy no solo han exhibido un crecimiento
económico, vamos a decir, sostenido e importante, tiene reservas financieras importantes, y un presidente después de 9 años en el poder tiene 80% de popularidad. ¿Cómo se entiende eso? Aplicando políticas sociales, la que ha aplicado la revolución en más de 50 años, con muchos estigmas que no han querido hacer. Entonces, la realidad es que una cosa, la maquinaria mediática presenta lo que quiere presentar. Las realidades son esas, que ha pasado en Ecuador con el presidente Correa, que ha pasado en Venezuela con Chávez, que es lo que era Venezuela antes de Chávez y después de Chávez, que es Venezuela, que fue la Venezuela que ahora la quieren coger ahora como punto caliente para tratar de desarticular ese avance de la izquierda en América Latina. Lo ven por el peso económico que tiene Venezuela, el papel sin lugar importante que tiene la reserva de hidrocarburos que tiene, entonces lo ven como que le aceptarían un daño tremendo logrando echar atrás el proceso revolucionario venezolano. Y por eso se han empeñado en eso. ¿Quiere decir que no tengan interés en seguir haciéndolo con Cuba? No, compañeros, no nos creamos los cuentos de sirena, no los creamos, es así, no pensemos que esto va a variar. Repito, y no depende de la voluntad, de la buena intención que puede tener una persona o un grupo de ella. El establishment que realmente decide, el que conduce, el que paga, realmente el que tiene el poder real en esta nación, va a seguir hostilizando, ahora con otras maneras, por otras vías. Cuando se ha hecho énfasis en las intervenciones del presidente Raúl sobre la guerra no convencional, no es por gusto. O sea, realmente hay toda una estructuración en esa dirección, empleando procedimientos más sutiles, utilizando resortes. No es que sea un método nuevo, lo utilizaron desde la guerra de Corea hasta la agresión con Jacobo Arbenz, lo que intentaron hacer nosotros con Girón y después la lucha, o sea, las acciones con los bandidos, toda la subversión contra Cuba ha estado sustentada en esa misma doctrina de guerra no convencional, pero ellos la han ido perfeccionando. Hay que leerse, y lo sugiero que cuando ya en la parte de la etapa final, explicando este capítulo 3, fue muy oportuno, casi sacando la primera edición en el 2009, justamente Robert Gates, que es un exponente de esas élites de poder que han estado signando la política de ese país en los últimos 40 años, porque estuvo desde un joven oficial de inteligencia actuando contra Cuba y contra un grupo de ellos, donde también estaba el expresidente y el único director de la CIA que ha sido presidente de Estados Unidos, Bush padre me refiero, George Bush padre, donde se reunieron un grupo de exponentes de estas élites en todos los sectores de poder en Estados Unidos, entre ellos una de las agencias de la comunidad de inteligencia, para lograr los cometidos, en ese momento en tiempo de Guerra Fría y después toda la evolución de sus intereses en América Latina y en el mundo. Todos fueron desde jóvenes oficiales de la CIA en la estación JM Wave, infaustamente poniendo el nombre a una estación de la CIA de José Martí, ubicada en la Florida, que de hecho, sea de paso, fue la estación de la CIA más grande que tuvieron fuera de su estación principal en Langley durante toda la Guerra Fría, solamente superada por la que tuvieron en Vietnam del Sur, en Saigón, por razones obvias. Llegó a tener 488 oficiales de inteligencia y fueron los que protagonizaron el desastre de Girón, la famosa Operación Pluto y todas las consecuencias que vinieron después. Y el recrudecimiento del vínculo, o sea, del conflicto bilateral que, bueno, supuso después estos 50 años que han transcurrido. Por eso la interrelación entre los eventos del presente y el pasado es constante. Uno tiene que, para ver cómo va a evolucionar esto, pensar cómo pasó en el pasado lejano, en el pasado reciente, en el presente y cómo va a evolucionar en el futuro. Lo que quiero decir, compañeros, que veremos más subversión, más refinada. Tienen un gran interés en el empleo de las nuevas tecnologías, la informática y las comunicaciones. ¿Por qué? Porque les salió bien en las acciones que hicieron contra países como Libia, como Siria, el manejo de estas herramientas como elemento de subversión, de conducción de elementos mercenarios, que es como en lo que se sustenta la famosa doctrina o método de guerra no convencional, es el empleo de mercenarios pagados y entonces empleo de capacidad de inteligencia en el terreno, buscar información, tratar de crear una quinta columna. Pretendieron poner un gobierno provisional en un pedacito de la isla para justificar una invasión. Es lo mismo que hacen, pero de esta manera, de una manera más solapada, pues pagando mercenarios. Van a seguir intentando emplearlo, intentarán cambiarle el rostro a esos mercenarios, intentarán presentarlo menos instrumentados y dirigidos desde las oficinas de interés de Estados Unidos o desde la otra sede diplomática de algunos países que se prestan a esto. Irán a otros rostros, tratarán de dirigirlos desde el exterior y ponerlos menos vinculados para presentarlo como una posición independiente. Es lo que tratarán de hacer, pero al final es el mismo perro con diferente collar. Conocemos este tipo de cosas, o sea, no es algo extraño para los que estamos aquí presentes, incluyendo las generaciones más jóvenes que están aquí, pues estamos viendo eso, ejemplos como
más reciente escándalo, también divulgado por la agencia de prensa norteamericana AP, el escándalo del proyecto, el Twitter famoso cubano, Sunsuneo, o el proyecto Comocho, o Piramideo. No lo decimos nosotros, lo están diciendo los grandes agencias de noticias norteamericanas, lo están denunciando con toda la intencionalidad insana de coger a las personas y manipularlas a ciegas sin que sepa realmente la intención enemiga, subversiva que estaba detrás de estos proyectos, manipular a nuestros jóvenes. Por eso fue la reacción de nuestros jóvenes cuando conocieron toda la intención de manipularlo. Y son de la forma, vamos a decir, de cómo sutilmente irá conduciéndose esa nueva subversión, esos procedimientos más sutiles. Esta etapa de la nueva zanahoria con una tela más sutil, más delicada, aparentemente más inocua, y realmente pues detrás va a estar cada intención subversiva. Nuestra apreciación, y estoy hablando en este caso en mi condición de politólogo, de investigador social, en modo alguno como funcionario del gobierno, estoy hablando en este caso como politólogo, porque no estoy autorizado a hablar en términos de un funcionario del gobierno que trabaja para una institución del Estado. Si no estoy hablando como politólogo, es mi apreciación personal, y por eso pues me atrevo a hablar de cómo pueden ser los acontecimientos y cómo puede cursar pues este nuevo rostro que se quiere presentar en nuestra región. Lo veremos. Lo de Venezuela es un anuncio de lo que se va a hacer, se va a seguir haciendo con otras regiones. Lo que estamos viendo en Europa es interesante seguirlo, porque puede ser el inicio de una fractura importante dentro de los países occidentales, a partir de que se habla, no es el hecho solo de que Grecia pueda salir del euro, de la zona de euro, sino es que es un proyecto integracionista avanzado de los países llamados centrales, aquellos que fueron los que colonizaron al resto del mundo en el tiempo del famoso descubrimiento. Todos sabemos que fue una conquista, aquí no había que descubrirnos, en toda nuestra región habían aborígenes que tenían un alto desarrollo, sociedades como la maya, la inca, la azteca. Sabemos la historia. Entonces, una cosa con lo que escriben los colonizadores y otra lo que escriben los colonizados, ¿no? Estamos en una etapa de recolonización, desde una perspectiva diferente, con un imperio que está herido de muerte, en mi opinión, pero con mucha fortaleza todavía, y que irán buscando pues nuevos rostros, nuevas formas. Cuando ya no le funcione el poder blando, el intento de buscar estas vías, pues volverán al garrote nuevamente. Lo veremos, pero indudablemente vamos a decir que estamos en una etapa interesante. No quiero extenderme, ya hay otra actividad después y ya debo concluir. Solamente decirle a los presentes que este libro es un corte de lo que está pasando. Mañana pudiéramos escribir otras cosas en torno a eso, podemos actualizar, pero entiendo modestamente que puede contribuir a que no ya los que tienen más canas, los que han vivido más experiencia, sobre todo los más jóvenes, que puedan conocer desde dentro vamos a decir, las esencias de este poder imperial, las esencias de aquellas personas que en función de intereses propios quieren sojuzgar al resto de la humanidad, lo cual no es posible. La humanidad no es manejable por nadie, por el poderoso que sea un imperio. Estamos asistiendo a un mundo cada vez más multipolar, y es importante que sea multipolar. Estamos viendo otros actores internacionales que están jugando ya un peso específico, no solo en terreno político, sino también en terreno económico, con resultados importantes. La experiencia socialista china es exitosa, tiene resultados. Han alimentado a un país de 1.340 millones de habitantes. Ya no hay hambrunas en China, han avanzado sostenidamente. Es el país que más crece, más se desarrolla. En términos de Producto Interno Bruto, Estados Unidos, por todo lo que acumuló, sigue teniendo el primer lugar, pero China está en el segundo lugar en términos de patrimonio acumulado por la nación, y va en una proyección acelerada. Los propios analistas políticos, inclusive los más audaces analistas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, reconocen que va a ser la potencia preponderante en el terreno socioeconómico mundial en los próximos 20 años. Eso simplemente un imperio no puede aceptarlo, tiene que seguir hostilizando, tiene que seguir buscando recursos. Salió hace apenas 15 días la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Es un ejercicio que los presidentes hacen en un mandato al menos una vez, desde una práctica que viene ejecutándose desde el año 79, y donde estas proyecciones de política, estas estrategias que expresan lo que estamos hablando, vamos a decir, los intereses de las élites de poder, muy redactadas de manera muy sutil, porque quedan expresadas en una proyección de política de seguridad nacional. Esta, suscrita por el presidente Obama hace alrededor de 15 días, fue publicada. Él suscribe lógicamente a la parte introductoria principal y de fundamentación principal. Después viene toda una articulación, lógicamente ya elaborado por el aparato de seguridad nacional de ese país. Y en esencia, lo que estamos viendo no es nada nuevo. Estamos viendo una nueva apreciación, por ejemplo, a la hora de que de la anterior a esta, porque el presidente Obama ya sacó una en el 2010,
de su anterior versión a varían cosas como que ya el terrorismo tradicional adquiere nuevo rostro, que adquiere un alto peso el tema del terrorismo cibernético como uno de los principales riesgos a la seguridad de ese país, por encima del terrorismo tradicional, que se habla con énfasis, por ejemplo, en el tema de que hay confrontación, o se perciben o vislumbran confrontaciones entre grandes superpotencias. Era un discurso que cuando Rusia había caído en lo más bajo, en los 90, cuando China estaba en un problema, pues no era el discurso que tenían los neoconservadores en ese momento, que era un discurso hegemónico, guerrerista, unipolar. Realmente llegó a ser una potencia unipolar por lo menos como 10, 11, 12 años, en tanto pues China levantó y Rusia ha levantado también. Otros actores como la India, importante, una población de más de 1.100 millones de habitantes, país con alto desarrollo creciente, pues también está jugando un papel. La conformación de actores ya y concertación de mecanismos de concertación política y económica internacional con creciente peso y reconocimiento, como es el BRICS, por ejemplo. Ustedes vieron lo interesante que fue la reunión del BRICS con los países de la CELAC en la ciudad de Fortaleza, Brasil, el año pasado, en los términos que se habló ahí, las proyecciones de inversión para el desarrollo que se están planteando. Esas son las cuestiones, es la verdadera génesis del cambio de la conducta imperial. Hay que decirlo. El imperio norteamericano requiere un nuevo reposicionamiento, y no estamos hablando ni siquiera de la región, estamos hablando a nivel global. Han perdido espacio, han perdido autoridad, han perdido reconocimiento. No logran, éxitos en su política internacional como lograban antes, a través de dictaduras militares, a través de imposición de poder, de guerra. La van a seguir utilizando, no pensemos que esas cosas se acabaron, la van a seguir estimulando, pero no logran hoy un replanteamiento de su fundamento doctrinal a nivel del mundo que lo sigan. Hay mucho interés en muchos países del mundo en experiencias progresistas, en experiencias inclusive económicas positivas como la que mencionamos en la región, que son indudablemente exitosos, que han ido avanzando en países que antes siempre estábamos argollados con la presión de la deuda, y ahora están países que han ido avanzando a partir de su experiencia en nuestra región, como explicaba anteriormente, pero también el resto del mundo están viendo las experiencias exitosas de países como China, como Vietnam, como la India, amén de sistemas políticos que tengan, pero que son con proyecciones sociales, desde el punto de vista de política económica más social, menos fundamentalista, menos ortodoxa, como el neoliberalismo clásico, aquel de que el dinero debe discurrir en aquel lugar donde recibe tributo y no debe emplearse en otras vías. Eso llegó a tener hasta la expresión más cruenta, que era el monetarismo. ¿Ya? Milton Friedman murió hace unos 2 o 3 años, que era el exponente de esta teoría, donde decía el dinero debe discurrir allá donde el dinero se multiplica y no debe discurrir donde no se multiplica. Por tanto, en un lugar donde haya hambruna, en un país, en un continente como África, no puede ir inversión, no puede ir financiamiento alguno, porque ¿cómo se va a pagar ese financiamiento? Entonces, ¿cuál es la solución? Que se mueran todas esas personas. Entonces después, cuando tenemos una crisis como la del ébola, entonces después, ¿qué es lo que hace la comunidad internacional? Le da la espalda. Fue muy penoso realmente que cuando los 3 países que fueron más afectados por la epidemia del ébola pidieran ayuda, y ni siquiera las potencias, las mismas que habían sido las metrópolis, las que lo colonizaron, las que lo pusieron en la situación precaria que hoy tiene, pues fueron capaces de aportar de manera directa a personas para poderlo apoyar. ¿En quién corrió, quién salió? Muchas veces los países más pobres, Cuba, por su propia vocación humanista, lo que nos ha educado la revolución, y fuimos ahí. Y se sorprendieron ellos, algo que no nos sorprende a nosotros, que cuando dijeron no hay médicos para ir allá, y salieron 15.000 médicos en Cuba dispuestos a ir a jugarse la vida, porque era jugarse la vida en una epidemia que por suerte se ha controlado, pero de altísima letalidad, hasta 90% en algunos casos. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué nuestro pueblo tiene ese comportamiento? Porque es en lo que ha sido educada la revolución a nuestro pueblo, los ejemplos que hemos vivido, las cosas que han hecho grande a este país en su modesta aporte al mundo en estos terrenos. Cuando tuvimos que ayudar militarmente, cuando tuvimos que ayudar para reducir la intención imperial de comerse a varios países africanos, y cómo logramos, con el aporte nuestro y con el concurso de esas naciones, revertir esa situación. Son cosas reconocidas, por eso es la actitud que hoy tienen el resto del mundo, el reconocimiento, la autoridad que tiene nuestro país en el mundo. Cuando estuvimos solos y aislados, la solidaridad internacional jugó un papel clave, y hoy están aquí el Comité Internacional por la Libertad de los 5 jugó un papel clave en esa tarea, y puede ser dando un papel clave en la solidaridad internacional en muchas causas justas, que quiero aprovechar para hacer un reconocimiento pues a su destacada labor en el retorno de nuestros 5 compañeros.
lo que quiero es pues agradecer a todos los presentes, agradecer a varios compañeros de instancia del partido, del Estado, del Gobierno que asistieron, de la FARC, del MININ, a todos los presentes. Para mí me honra su presencia aquí.